Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio que es aún no sé cómo lo voy a llamar, pero me imagino que el consultorio o algo así. En este espacio quiero que sea un espacio seguro, un espacio distendido donde te puedas sentir mucho más entendido, y quiero que hablemos sin un patrón tan establecido como es el que suelo tener en mis vídeos, ¿no? Sino como una conversación, independientemente de venir aquí como nutricionista, una conversación más profunda, una conversación más entre amigos, por así decirlo, ¿no? Entonces, quiero hablar de esos temas que yo sí que hablo en consulta cara a cara con los pacientes, de esos sentimientos y emociones más humanas, más dentro de nosotros, pero que muchas veces pues es muy difícil explicar en un vídeo corto qué sentimos las personas y qué patrones hay dentro de nosotros. Entonces, bueno, a través de una pregunta que os hice en redes sociales, muchos me dijisteis por privado y tanto en la caja que puse, que os gustaría que habláramos sobre los atracones, ¿vale? Esos momentos donde es un hambre muy emocional, no podemos prácticamente controlar lo que comemos, suele ser un alimento alto en calorías o alto en azúcares. No suele ocurrir que una persona tenga un atracón con un brócoli o con una pechuga de pollo, ¿no? ¿Por qué ocurren estos atracones? Y luego, más concretamente, hablaremos del trastorno por atracón. Porque al final, aunque el trastorno por atracón es un trastorno de la conducta alimentaria, que lo diferencia básicamente es que una cosa es un hecho puntual en tu vida, de que pues, puntualmente tengas un atracón como nos ha pasado a todos, y otra cosa es que tengas una conducta repetitiva de constantemente estar sufriendo, exponiéndote a estos atracones, ¿no? Y no poder controlarlos y que ya se convierta en algo que limita tu vida. Pero realmente el mecanismo es muy similar. La diferencia, por así decirlo, es el grado de intensidad que tiene en tu día a día. Entonces, bueno, veréis que voy mirando hacia abajo porque tengo aquí apuntes, estudios, bueno, un poco de todo. No soy psicóloga y obviamente voy a intentar meterme lo menos posible en ese campo. Os voy a hablar sobre todo desde mi experiencia como nutricionista, porque al final cuando tratas con muchos pacientes y tú mismo lo experimentas, das consejos, ves lo que funciona, lo que no, un poco las emociones humanas, esos patrones que hablamos, pues vas aprendiendo mucho sobre esto, y al final un nutricionista en gran parte tiene que hacer una función también muy psicológica con el paciente, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que quiero que compartamos juntos. Quiero empezar describiendo qué es el atracón, ¿vale? El atracón es tiene tres pilares básicos, ¿vale? Es la pérdida de control, la sobreingesta y el sentimiento luego de culpabilidad, ¿vale? En un periodo de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Un atracón no es que yo lleve 2 meses comiendo de más. Un atracón es que en un periodo de media hora, 1 hora, 2 horas, yo consumo una cantidad de alimentos completamente excesiva para lo que yo suelo consumir, y que sobre todo suele venir de un antojo en concreto, ¿vale? No suele ser, como os digo, oh, me pego un atracón de ensalada, ¿no? Sino venía con una emoción, venía con muchos días de restricción, de repente he visto un bizcocho, me he cogido una taza de leche y me lo he tenido que comer entero, no he podido parar, he querido más, luego me he comido unas galletas. Y todo esto he tenido una sensación de que mi cabeza no estaba, aquí no había nadie pilotando, ¿no? Sino que era un hambre completamente emocional. Realmente no era un hambre fisiológico, es decir, no es que venías de correr un maratón y que realmente estabas completamente hambriento, sino más bien era un hambre emocional, que realmente no te hubieras comido cualquier cosa, sino que era esa cosa en concreto que te apetecía, que tenías cierto antojo, y después de esto suele venir una sensación de culpabilidad, una sensación de malestar. No tiene por qué ser solo culpabilidad, ¿no? Sino que, jolín, que te duele mucho la barriga, que es algo que si tú hubieras podido parar a tiempo, porque tu mente te lo hubiera permitido, nunca hubieras llegado a ese punto, ¿no? Porque estabas siendo consciente, pudieras haber sido consciente de que te estabas sentando mal. Creo que todos os habéis sentido identificados, estoy segura, yo también. Esto nos ha pasado absolutamente a todos, ¿no? Y no pasa nada, y no hay que echarse las manos a la cabeza y empezar a culparse de, jolín, qué mal, he perdido el control, ¿no? Sino que hay que entender por qué pasa. Esto es súper importante.
Hay muchos factores que pueden llevarnos tanto a un antojo como a un atracón, como ya a luego que se establezca un patrón y sea un trastorno en la conducta alimentaria. Y es súper importante entenderlo y hacer ese ejercicio de ver qué ha habido en torno a ese atracón para que no se vuelva a repetir, ¿no? A mí me ha pasado, a todos nos ha pasado, y durante mucho tiempo hemos pensado, ¿no?, que lo correcto era, vale, vamos a evitar a toda costa que puedas llegar a ese punto, ¿no? Sin más análisis, sino simplemente, vale, ¿qué es el bizcocho porque lo has visto tal? Pues no vas a tener bizcocho en casa, pues vas a comer cada X horas, ¿no? Y nos olvidábamos mucho de la parte emocional y de la parte contextual en torno a ese atracón. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque hasta que no solucionas el problema de raíz y puedes entender del todo lo que te pasa, incluso aunque eso conlleve un periodo más largo de curación, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero decir? Quizá, si a ti te está pasando esto, estás experimentando esto, piensas que lo más fácil es simplemente, vale, pues cuando me venga el atracón, me llamo a una amiga, no me compro nada que se me pueda salir de mi plan, me castigo, me riño un montón para no caer ahí, ¿no? Es un error, porque eso va a servirte un periodo de tiempo corto, pero no estás solucionando, no estás entendiendo realmente qué ha pasado, qué te ha llevado ahí, que probablemente no sea el hambre, probablemente es un estado emocional que has intentado compensar con comida. Entonces esto es súper importante. Bueno, si tuviera que decir las dos causas principales que creo que son las que acaban llevando a un atracón, distinguiría principalmente la restricción y, en segundo lugar, la relación emocional que hay con la comida. Y ahora paso a detallarte esto. En primer lugar, la restricción. Durante mucho tiempo, sobre todo las mujeres, hemos estado muy expuestas a dietas restrictivas, ¿no? Una obsesión con perder peso, perder grasa, hacerte cada vez como más pequeña, ¿no? Intentar ser pequeña. Y ya recuerdo cuando yo era más joven y leíamos revistas como la Super Pop y todo esto que incluso te decía, ¿no?, la dieta del pepino, la dieta de la sandía, estate comiendo X o Y. Y ese es el patrón con el que hemos crecido muchos, incluso viendo a tu madre o a tu padre, porque, ojo, esto también les ha pasado a muchos chicos, ¿no?, el perder grasa, todo el rato perder. Viendo a tu padre y a tu madre constantemente estando privados, siempre estando privados. Ya estoy tal, otra vez voy a estar sin comer X, comiendo solo ensalada y tal. Y como siempre, esto es algo que a corto plazo funciona, pero que a largo plazo no funciona. Más del 90% de las dietas restrictivas a largo plazo acaban recuperando todo el peso, incluso pesando más en cuanto a grasa, que al principio. Entonces, ¿cuál es el efecto que esto causa en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, ¿no? En nuestras emociones? Cuando eres adolescente y tus padres te prohíben hacer algo, ¿verdad que automáticamente tienes muchas más ganas de hacerlo? Pues esto pasa igual, pero con la comida. Cuando hay un alimento, y de verdad decidme quién no ha experimentado esto, cuando hay un alimento prohibido, automáticamente lo deseas muchísimo más. O sea, si hay algo que tú sabes que no lo puedes comer, es que es casi inevitable desearlo con muchísimo ímpetu. Sin embargo, si tú sabes que puedes acceder a él, que no pasa nada, que aunque yo me esté cuidando, si un día realmente me apetece, surge la ocasión de comerme una pizza, una hamburguesa, no va a pasar nada. No hay una prohibición, no lo deseas tanto, incluso a lo mejor eres más capaz de decir, realmente no me apetece, voy a decir que no, ¿no? Pero esto es como un tirachinas que llevas mucho tiempo restringiéndote, venga, no voy a comer esto, no voy a comer lo otro, llevo una dieta hipocalórica, no estoy realmente escuchando mis emociones, y esto no quiere decir que no te tengas que cuidar, ¿eh? Lo que quiere decir es que pasarte de tirada, como decía, como un tirachinas, hace que vayas deseando todo eso que te estás prohibiendo. Y la palabra prohibir a mí no me gusta mucho en la nutrición, ¿no? Es más bien tomar mejores decisiones o priorizar en tu salud, pero no prohibir, no hay alimentos prohibidos, ¿no? Por esta relación que conlleva. Entonces tú empiezas una semana y de repente tienes un antojo de algo, te estás cuidando y no te permites ni una, todos tus amigos salen a cenar y tú te pides una ensalada, ya, muy bien. Pero eso va tensando la cuerda.
Luego te apetece muchísimo salir a cenar con tu pareja y tal, pero tampoco te lo permites, no eres nada permisivo y te quedas con, ¡buah, qué antojo de haberme comido esto! Y vuelves a tensar la cuerda, y así, y así, y así, hasta que llega un día en el que tienes la cuerda completamente tensada, tu fuerza de voluntad no puede más y además estás muy estresado. Y tienes un día horrible en el trabajo, o has discutido con tu pareja, o has discutido con tus hijos, o con tus padres, lo que sea, o simplemente has tenido un día muy estresante, no has parado y tu tirachinas ya estaba aquí. Y has encontrado el detonante emocional en este caso, por estrés, por ansiedad, por lo que sea, que ha dicho no puedo más, he llegado al fondo y ese tirachinas se dispara. Y ahí llega el atracón. Porque has estado acumulando, ¿vale? Además de esto es imposible, ¿no? Importante también decir que, bueno, esto lo voy a tocar en el próximo punto, ¿vale? Esto sería la parte de la restricción. Entonces, es difícil encajar, ¿no? Es el decir, vale, pero si yo me quiero cuidar, quiero hacer un cambio de hábitos, entonces siempre necesariamente voy a este punto. No, ahí está el equilibrio. Una cosa es que tú sepas que tienes un patrón erróneo con la alimentación y tienes que empezar a cambiar, pero eso tiene que ser un cambio progresivo, porque todos queremos cambiar de la noche a la mañana, perder 10, 15 kilos, como nos gustan estos cambios en redes sociales. Pero eso a largo plazo es tan poco sostenible. ¿Qué es lo que te quiero decir? Más vale que avances un 1% cada semana, pero que ese progreso no pare. Que quieras cambiar el 50% de tu vida en una semana, porque lo cambiarás, pero te va a durar lo que te va a durar, ¿no? Ahí está el equilibrio. No se trata de no poder cambiar, sino de saber hacerlo con cabeza. Y siempre desde el foco de la salud. Porque no es lo mismo decirte, como ya os he dicho, me prohíbo comer esto, que decir, puedo comerme una pizza, pero quiero alimentar a mi cuerpo de la mejor manera, entonces voy a priorizar por comerme un plato lleno de verduras y vitaminas, que me siento súper saciada, incluso a lo mejor luego puedo acompañar eso con un trozo de pizza, pero estoy priorizando en esos nutrientes, no en las calorías únicamente. Y luego, por otra parte, os decía, la segunda causa es la relación emocional que hay con la comida, ¿vale? Aquí también dividiría en dos. Por una parte está el cómo nos hemos criado. A quien no le ha pasado, de hecho, a mí me parece gracioso porque conozco a una persona que le pasa mucho, que hay los cereales, ¿no? Yo pienso que le transportan a un momento de su infancia. ¿Y a quién no le ha pasado que come algún plato, algún alimento que además suelen ser insano por cómo nos hemos criado, ¿no? Yo qué sé, un bocadillo de estos que nos hacían con tabletas de chocolate, o un bollicao, o una magdalena, suele ser así como algo dulce que te transporta a ese momento de tu infancia. Entonces, cuando comes ese alimento te acuerdas de eso, entonces tienes la doble serotonina, por una parte de estar comiendo un alimento alto en azúcares, y por otra parte también la satisfacción de estar evocando un recuerdo que es placentero. Y por otra parte está la relación con la comida, ya más hormonal. ¿Qué es lo que quiero decir? Estamos en un momento donde todos vivimos muy estresados, la hormona que lidera nuestro cuerpo es el cortisol, que es la hormona del estrés, necesaria pero en una cantidad de X. Y el cuerpo sabe muy bien, es muy listo y sabe que cuando tú comes azúcar, sobre todo, cuando tú comes un alimento muy alto en calorías, un ejemplo buenísimo, por ejemplo, sería un donut, porque es alto en azúcares pero también en grasas, es una mezcla, es una bomba para tu cerebro. Y de hecho está la vía del cerebro, de la recompensa, cuando comemos estos alimentos es la misma que la de los opiáceos, o sea, es tan adictivo como una droga realmente. Entonces, la cabeza te pide esto porque sabe que se siente bien, no es tonta. Entonces, en un momento donde todos vivimos tremendamente estresados, y decidme si cuando habéis tenido épocas de mucho estrés en el trabajo, con la familia, lo que sea, no es más probable que hayáis acabado comiendo este tipo de alimentos, ¿vale? El cuerpo te lo pide. Entonces, de nuevo, cuando estás en un momento bajo, de que pues normalmente cuando estás bien a lo mejor no es tan fácil caer en esto, pero cuando tienes un mal día, bien sea por la primera vía de recuerdo de mi infancia y me transporta a un momento donde me siento bien, o bien sea por la vía de estoy hormonalmente fatal, necesito un chute, que hay gente que lo suple con otras adicciones y hay gente que lo suple con la comida.
no sé, ¿cuál es peor? Hay diferentes, ¿no? Eso te lleva a ese punto, te sube. Estás muy bajo y eso te sube. Pero si os fijáis, por lo que os decía de la importancia de entender por qué te ha llevado eso a ese atracón, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto, es importante decirlo, que obviamente el comerte un donut porque el cuerpo te lo está pidiendo no significa que te vaya a tener que llevar un atracón, pero sí que estás creando factores que es mucho más probable que te acaben llevando a un atracón, ¿vale? Porque cuando tú empiezas a comer un donut es súper difícil parar, o cuando te empiezas a comer unas papas que tienen todo, alto en hidratos, alto en grasas, crujiente, es súper difícil comerte una o dos. O sea, de verdad decidme quién lo ha conseguido, porque son alimentos pensados absolutamente para hacernos adictivos. Entonces, este patrón, si os fijáis, ¿vale? Me siento mal, hormonalmente estoy mal, sé que el alimento me hace sentir bien, como me siento bien, quiero más. Esto, aparte de generar una adicción, es muy fácil que me acabe llevando a un atracón. Porque el día que estoy un poco mal, a lo mejor me vale con un donut o dos, pero el día que estoy muy mal, pierdo el control, quiero otro donut, quiero otro, me siento mal, y se acaba estableciendo un patrón que incluso a veces ya somos incapaces de discernir cuál es la causa y cuál es la consecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final acabas generando una relación en la que te sientes tan mal, porque esto a corto plazo te hace sentir muy bien, pero a largo plazo, luego cuando pasan unas horas y eres consciente de lo que ha ocurrido, primero te sientes que te falta muchísima fuerza de voluntad, cuando obviamente no es un problema de fuerza de voluntad, porque nadie que esté bien hubiera elegido comer hasta que se siente mal, ¿vale? No es un problema de fuerza de voluntad. Y luego, por otra parte, sentirte mal te baja otra vez más esas hormonas del estrés y te hacen aún pedir más de estos alimentos. Entonces es una espiral horrorosa que es muy fácil que acabe desembocando en un atracón o en un trastorno por atracón, ¿vale? Entonces, por eso os decía la importancia de entender el contexto. Si tú simplemente piensas, después de todo este proceso, es que claro, he llegado a casa, mi pareja había comprado un donut y es normal, yo no he podido no comérmelo. Y he llegado al atracón pues porque tenía hambre. Esto es un pensamiento que es la punta del iceberg, ¿no? Tú has visto la punta del iceberg, pero realmente, ¿qué es lo que había todo debajo? Y si tú llegas a entender, oye, es que yo ya llevo un tiempo muy estresado por el trabajo, por lo que sea, no tengo tiempo para cuidarme, hormonalmente estoy fatal, no tengo tiempo para exponerme al sol, la vitamina D es muy importante, un precursor para la serotonina, etcétera, etcétera, y todo esto me lleva a que el cuerpo inevitablemente me pide una alternativa tan fácil, tan asequible, tan accesible como es una comida alta en azúcares o en calorías. Si entendemos esto, el contexto que está rodeando esa comida emocional, ese atracón, es mucho más fácil solucionarlo, porque entonces tú puedes atacar al problema desde la raíz, y la raíz realmente no es haber visto ese alimento, aunque ojo, nos va a ayudar no tener ciertos alimentos en casa a no recurrir a eso como solución, sino que vas a poder prevenir. Oye, yo no voy a llegar al límite del tirachinas, no voy a estirar tanto el tirachinas de manera en el que ya no lo pueda controlar. Cuando el tirachinas está completamente tensado, en ese punto ya es muy difícil llegar a controlar. La cosa está en poder tener nuestras red flags, nuestras alertas, en cuidarnos y en prevenir que ese tirachinas nunca llegue a estar completamente tensado y en poder detectarlo en el momento en el que se empieza a tensar. Esto es súper importante y hay que tener mecanismos para ello. Bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Entraré en más detalles en próximos vídeos sobre consejos más importantes, más al grano que podemos dar sobre esto, pero este primer punto, esta primera toma de contacto con lo que es el hambre emocional, el atracón, es súper importante para entender por qué hacemos lo que hacemos, y sobre todo para no sentirnos mal, porque hay mucho mensaje de es que eres una persona a la que le falta fuerza de voluntad. Mira, no, perdona, o sea, yo tengo un patrón de vida, yo tengo un patrón de aprendizaje, de relación con la comida, que eso es súper importante, luego yo aparte tengo una vida, tengo muchos factores que me llevan a esto, no se trata solo de fuerza de voluntad, o sea, obviamente hay que trabajar la fuerza de voluntad, pero una persona que es capaz, yo por ejemplo tengo muy pocos antojos en este momento de mi vida.
Y no es porque yo tenga una fuerza de voluntad, por ejemplo, muchísimo mayor que mi otra amiga mía o que mi pareja, sino porque afortunadamente siempre se me ha criado comiendo muy saludable, entonces mi cuerpo no entiende que la comida es un refugio. Y aparte yo me trabajo mucho desde hace mucho tiempo también por intentar entender estas emociones, paliarlas e intentar que no llegue el tirachinas efectivamente a estirarse. Pero aún así, cuando mi vida ha estado emocionalmente, ha sido una montaña rusa, o he estado más deprimida o he tenido más estrés, sí he recurrido a la comida de maneras que nunca antes lo había hecho. Entonces, este mensaje de que es porque te falta fuerza de voluntad, pues yo creo que ya lo podemos derribar, ¿no? Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Te pediría que si aún no lo has hecho te suscribas, si me estás escuchando desde Spotify que le des 5 estrellitas y que le des a seguir para apoyar mi trabajo y para también sentir que esto que estoy haciendo te está gustando. Y te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio.